Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Seguimos leyendo los libros de Zecharia Sitchin, en este caso el libro llamado Los Reinos Perdidos, tema de nuestra historia universal para personas que se interesan en estos temas. Estamos leyendo este libro donde Sitchin estudia a profundidad, como nadie lo hace, las culturas antiguas aquí en nuestro continente. Estábamos hablando entonces, en la continuación de la lectura, dice Sitchin, algunos de los relatos de los pueblos del altiplano, estamos hablando de la región de los Andes, se centran en cómo se fundó la ciudad de Cusco, en Perú, y cómo se convirtió en la capital por mandato divino, ¿no? Como en aquellos sumerios, los llamados dioses, los Anunnaki. Aquí también actuaron, se instalaron, repitieron cosas que hicieron allá en Sumeria. Entonces también se le llamaba dioses, porque ese fue el engaño que ellos le metieron a los terrestres, de que eran dioses, para poder gobernar a tantos millones de terrestres y ellos que eran pocos. Se inventaron la religión. Entonces dice por mandato divino. O sea, uno de esta gente, de esta raza de los Anunnaki, es quien le ordena, ¿no?, a una persona concreta lo que tiene que hacer, o lo ordena como rey, lo nombra rey. Entonces, el poder detrás del rey es uno de estos personajes llamados dioses, que son los Anunnaki venidos de Nibiru. Los que cayeron del cielo con mayúscula a la tierra con mayúsculas. El cielo es Nibiru y la tierra nuestro planeta. Vinieron en sus naves a nuestro planeta. Entonces fue un mandato divino, fundar ciudades en lugares que ya ese llamado Dios había elegido. Entonces es tecnología que el terrestre no tiene, de verificar un terreno, sea en lo más difícil que sea, y decir aquí se puede construir tal ciudad, aquí la vas a construir. Normalmente el terrestre, o cuando uno de estos señores ordena, llamados dioses, Anunnaki, el terrestre no contradice, sino simplemente realiza la misión que se le da, la orden que se le da. Y si no, asume las consecuencias o toma las consecuencias que pueden ser muy negativas. Desobedecer las órdenes de estos señores, de esta raza de personas llamados dioses, trae consecuencias muy negativas para los terrestres, sea rey o sea quien fuera. Según una versión, lo que se le dio a Manco Cápac, que fue el primer rey nombrado por estas personas, los Anunnaki, con el fin de que encontrara el sitio de la ciudad, a Manco Cápac se le dio un objeto. Dicen los relatos que fue de oro, para que pudiera a través de ese objeto, no sabemos qué tecnología fue esa, pero el terrestre lo llama como él le parece, no, una varita de oro. Con ese instrumento, Manco Cápac fue capaz de descubrir o encontrar el lugar que ese llamado Dios le decía. Donde caiga esa vara, donde la coloques y se hunda, ahí vas a fundar la ciudad. Lo que se le dio a Manco Cápac con el fin de que encontrara el sitio donde iba a fundar la ciudad de Cusco, fue un báculo. ¿Sabe lo que es un báculo? Es aquel bastón que tiene el obispo, el báculo, señal de poder. Fue un báculo o una varilla de oro puro. Era el símbolo de la realeza lo que se le dio, como se le daba a los reyes que nos nombraban allá en Mesopotamia, en otros lugares, en Egipto también. Se le daba un báculo, una señal de poder. Lo que se le dio a Manco Cápac
con el fin que encontrar el sitio donde iba a fundar la ciudad de Cusco fue un báculo o una varilla de oro puro y se le llamó Tupac Yauri, que significa cetro esplendoroso. Siempre que el Anunnaki le da al terrestre que va a elegirlo que va a ser elegido como rey, se le cambia el nombre. No es nada extraño, igual lo hacemos hoy. Ya dije en el video anterior, usted Juan Pérez, cuando le eligen de presidente, se le dice señor presidente, se le cambia el nombre. Es lo mismo. Se le dio el símbolo del poder. Aquí hoy el símbolo del poder es una faja que se le pone al presidente acá. El símbolo del poder, esos símbolos del poder lo inventaron los Anunnaki para los terrestres. Se le da un objeto que simboliza que usted es el rey, usted es el jefe, usted es el hombre grande. Se le dio ese báculo de oro puro y se le llamó Tupac Yauri, que significa cetro esplendoroso. Manco Cápac salió en busca del lugar señalado en compañía de sus hermanos y sus hermanas. Al llegar a determinada piedra, sus acompañantes se vieron aquejados de cierta debilidad. Parece que era una piedra radioactiva, ¿no? Cuando usted llega cerca de algún material radioactivo, se le debilita el sistema inmunológico. Se sintieron debilitados al llegar cerca de una determinada piedra. Y cuando Manco Cápac golpeó la piedra con el báculo mágico, dice báculo mágico, no significa que hacía magia como un mago que saca palomitas de la manga, no es ese tipo de magia. Cuando se habla de magia aquí, en el mismo sentido que lo usaban los sumerios, es el poder, las capacidades técnicas o el conocimiento científico que tiene una persona o un objeto, eso se le llama magia. Cuando Manco Cápac golpeó la piedra con el báculo mágico, este habló. Es tecnología. El Anunnaki, llamado Dios, le da tecnología al terrestre y él no le entiende y le pone un nombre, varita mágica. Dice que el báculo habló, entonces tenía un sistema de comunicación, un micrófono incorporado, este báculo, con el que el rey se podía comunicar con el Anunnaki, que es el poder detrás del poder, el que lo guía. Dice, y cuando Manco Cápac golpeó la piedra con el báculo mágico, este habló y le dijo que había sido elegido soberano de un reino. Le da la tecnología para que se comunique con él. Cuando llegue el momento, entonces ese electo rey, nombrado rey, como diríamos hoy, a control remoto, a través de un micrófono, no estando el Anunnaki o el llamado Dios presente en persona, sino se lo transmite por este micrófono que le da incorporado al báculo. ¿Recuerdan la llamada por los terrestres de arca sagrada? El arca de Noé, el arca sagrada, el arca de la alianza, que todo el que se le acercaba se debilitaba y moría. ¿Por qué? Porque era radioactivo, era un instrumento del llamado Dios comunicarse con el rey o con el profeta, el arca de la alianza, ¿no? Que para acercarse a ella había que tener un tipo de ropa de protección especial que la usaban los sacerdotes, y quien le da la información a los sumos sacerdotes de cómo deben construir, elaborar esa ropa para acercarse al arca y no morir, son los mismos Anunnaki los que le dan la tecnología. Es como el día de hoy, ¿no? Usted va a tirarse una placa a un hospital y entra al centro, al local o al cuarto donde está el aparato de radioactividad y le dan un vestido, una cosa gruesa para protegerse de la radiación, de los rayos X. A eso se refiere. Se debilitaron cuando llegaron cerca.
dice, entonces por este micrófono estaba adecuado al báculo, se le comunica a Manco Cápac que él ha sido elegido soberano de ese reino, Cusco. El descendiente de un jefe indígena, sigue diciendo Sitchin, que se había convertido al cristianismo tras el desembarco de los españoles, decía en sus memorias que a los indígenas aún se les mostraba aquella roca sagrada. Descendiente de un jefe indígena, cuando llegan los españoles, un indígena descendiente de los jefes indígenas le comunica a un español que a los incas aún se le muestra aquella piedra sagrada donde Manco Cápac golpeó y con el báculo mágico y se comunicó con el llamado Dios. Entonces en la época colonial aún existía esa piedra, se le mostraba a los indígenas. Dice roca sagrada, ¿por qué? Porque es cuestión de los llamados dioses, se usa el lenguaje religioso para ellos, ¿no? Son llamados dioses entonces sagrados. Todo lo que viene de ellos es sagrado, ¿no? Por ese lenguaje religioso. El inca Manco Cápac se casó con una de sus propias hermanas, llamada Mama Ocllo, y se pusieron a promulgar buenas leyes para el gobierno de su pueblo. Esto es importantísimo, porque aquí está hablando de moral, de ética, de quién copiaron los incas, en este caso de Manco y su hermana. Eso de casarse uno con otro. Hoy, según nos ha dicho, nos metió en la cabeza la religión, sea católica, sea musulmana, sea judía, que casarse con una hermana es pecado, que va a producir monstruos, personas anormales. Pero veíamos que hasta en los reyes europeos y en otros países de África y Asia, se casaban los hermanos con las hermanas, los medio hermanos con las medias hermanas, y tenían su descendencia. ¿De dónde viene eso? Viene del llamado dios del Anunnaki. En Nibiru se practica eso. A partir de la segunda dinastía en Nibiru comenzó eso del rey casarse con su media hermana. Y ahí se inició un tipo de relación de acceder al poder político, de suceder al rey en el poder. Ahí se inicia un nuevo tipo de herencia del poder en Nibiru, que se llama la herencia del poder a través de la sanguineidad, de la sangre. En Nibiru se comenzó el sistema de los reyes monárquicos, el rey casándose con una otra mujer. Y el hijo que le nacía primero al rey, el primogénito del rey, era el que tenía el derecho a heredar el poder después de ese rey. Una mujer que se casó con un rey que era su media hermana, no tuvo el privilegio de tener el hijo primero con el rey. El rey tuvo un hijo primero con una concubina. Según la ley que existía, el hijo de esa concubina, de esas mujeres que el rey comenzaba a llevar al palacio y la tenía como en un harén, una de esas mujeres fue la que le dio un hijo primero. Entonces, según la ley que existía, estoy hablando de lo que dice Enki de su propio planeta Nibiru, ese hijo de esa concubina era que tenía el derecho a la sucesión del poder, a ser el próximo rey. ¿Por qué? Porque era el primogénito, esa era la ley que regía, la ley de la primogenitura. Esa mujer, que era medio hermana del rey, viendo que iba a perder el poder y que su hijo no iba a acceder al reinado, porque el reinado iba a ser del hijo primero del rey, que era hijo de una concubina, esa mujer se molestó, como hasta el día de hoy las mujeres, con relación al poder. Dijo, no, mi hijo es que tiene que asumir el poder, no el hijo de aquella concubina. Y entonces se sacó de la manga la ley de la consanguineidad.
de la simiente, y dijo, yo soy la media hermana del rey, y por ser media hermana del rey estoy más cercana a él, mi sangre es la sangre de él, entonces mi hijo tiene que ser el rey por esa situación. El rey, como muchos hombres hay que son débiles con los caprichos de las mujeres, el rey la complació en esa exigencia, cambió la ley de la primogenitura, dejando fuera del trono, de la posibilidad de acceder al trono al hijo de la concubina, que era el primogénito. Entonces aceptó esa locura de esa mujer y decretó eso, lo convirtió en ley. A partir de ahí la ley de la primogenitura quedó fuera y entonces en Nibiru los reyes comenzaron a guiarse fue por la ley de la consanguineidad, como decimos aquí, por la ley de la simiente. De ahí viene entonces que el Anunnaki luche por tener un hijo con su media hermana, porque saben que ese va a ser el heredero al trono. Ese es el problema que trajo Enki, su hermano Enlil, de Nibiru, que Enki fue el primogénito del rey Anu en Nibiru. Y le correspondía el poder. Pero por esa ley que esa mujer del tercer rey se inventó, de la consanguineidad, de la simiente, entonces Enki perdió el poder porque Enlil era hijo de la media hermana del rey Anu, que al mismo tiempo era su esposa legal. Entonces esa lucha entre el clan de Enlil, entre él y Enlil, viene desde allá y sigue aquí en el planeta. Entonces, le digo todo esto para que vean de dónde viene eso de un rey casarse con su hermano, con su media hermana. Es una práctica que el Anunnaki le enseña al terrestre, porque ellos traen su sistema monárquico de Nibiru y se le enseñan al terrestre aquí. En la ciudad de Kis, ahí cerca del río Éufrates, les voy a decir aquí, ahí se nombraron los Anunnaki al primer rey terrestre. Y le cambiaron el nombre. Ahora eres un lugal, o sea, un hombre poderoso, lo que le dije del presidente. Ahora tú no eres Juan Pérez, ahora eres el presidente. Tienes el poder, un hombre poderoso, un lugal, o un hombre justo para que practique las leyes con justicia. Entonces, esa ética y esa moral que las religiones hoy nos meten en la cabeza, que eso es pecado, que eso es diabólico, que eso es salvajismo. Esa es la ética que tenemos nosotros en nuestra genética. Ellos nos crearon con la genética de ellos mezclada con la genética de un ser terrestre. Entonces, esa es la moral que existe. Sin embargo, hoy usted se casa con su media hermana o va a casarse con su media hermana, el juez no acepta. La ley no lo acepta. Dice que es un vínculo sanguíneo muy cercano. Hasta con su prima hermana los rechazan cuando van a casarse. Y el padre descubre, el juez descubre que son primos hermanos, no los casan. Porque se elaboraron leyes para prohibir eso. Y cuando eso sucede, porque sucede, que un medio hermano tiene relaciones con su hermano, se enamoran los dos y tienen hijos, tienen que irse de la comunidad, porque la comunidad los expulsa como si fuera un cáncer. Y tienen que irse lejos a vivir a otro lugar y esconderle a todo el mundo que son medios hermanos o son primos hermanos, por esa influencia de esa ética de las religiones. Pero esa es la ética y la moral que tenemos en nuestra genética. Entonces, si usted se enamora de su medio hermano, o tiene sexo con su hermana, o los dos quieren casarse, o lo que sea, eso no es cosa del diablo, de Satanás, ni de pecado, y no es eso disparate que le meten las religiones en la cabeza. Es una tendencia humana que nos viene de la misma genética de lo que nos crearon genéticamente los Anunnaki. Por eso es que aquí, como en Sumeria, se sigue haciendo lo mismo. Aquí en América, los reyes, los que son nombrados reyes, se casan con sus hermanas, con sus medias hermanas. Porque es el vínculo más cercano para mantener la herencia del poder entre ellos. Y lo usaban los reyes europeos y lo usan. Entre los reyes europeos se busca uno que sea de la misma familia para casar a fulano o a fulano. Mira, tienes un primo hermano allá en Austria que es de la realeza y tú vives aquí en España, entonces vamos a casarte con él allá para que siga la herencia del poder y se quede entre la familia. Eso nos viene de los Anunnaki.
eso no es cosa de Satanás, ni del diablo, ni de gente salvaje, es la ética que tenemos. ¿eh? Entonces a veces se enamora uno de su medio hermano, ella se enamora de usted, o hermano y hermana tienen relación, y eso es un escándalo, es una cosa, y los dos son linchados éticamente, moralmente, como que es una aberración. Y entonces a veces esos dos que están enamorados sufren y se sienten hasta culpables y buscan padres para confesarse. Pero ¿quién dijo que el sexo se elimina con la oración? Los estúpidos sacerdotes que andan violando niños en todo el mundo y metieron ese engaño de que el sexo es cosa de Satanás y del diablo y que se cura con oraciones. Todas esas estupideces mucha gente se las cree. Esa ética y esa moral no viene de ellos. Por eso Manco Cápac se casa con su hermana y sigue todo normal, la herencia. Y otros incas y mayas lo practican porque viene de la misma gente que actuaron allá en Sumeria. Son los Anunnaki aquí en América. Se casó con una de sus propias hermanas. Es lo mismo que hace Caín cuando es echado fuera de Mesopotamia y traído aquí a América por su tutor Ninurta. Caín se casa con su media hermana Awan, lo dice el texto sumerio, que es el texto del cual sale el texto bíblico. Entonces en el texto bíblico no se le informa a nadie de dónde sacó Adán su esposa, y que porque no existía más gente. Entonces son preguntas estúpidas que se hacen por la falta de información que el texto mismo bíblico demasiado resumido, demasiado cortado, nos deja las cosas así medio locas. Pero cuando usted va al texto sumerio, que es el texto original, se da cuenta que Adapa o Adán, como se le llama en la Biblia, se viene aquí a América o es traído por Ninurta en su nave aquí a América y su descendiente, y se le hace una modificación genética allá y dice que se casa con su media hermana Awan y tuvo hijos e hijas en cantidad. Se expande aquí esa raza, de la raza roja, que no les sale cabello en la cara, pelo en la cara, no tienen barba, son imberbes. Esa es la descendencia de Caín, ¿ves? Practica lo mismo que le enseñaron los Anunnaki. Adapa y su esposa Titi, que son Adán y Eva en la Biblia, son medios hermanos, porque Enki es el padre de los dos. Tuvo esa niña y ese niño con dos mujeres ahí en Mesopotamia. ¿Ven? Esa es la raza de Abraham y de esos patriarcas que viven muchísimos años. Entonces, esa moral que nos enseñan las religiones católicas, los cristianos, los evangélicos, los judíos, los musulmanes, esas son imposiciones de esas religiones que son recientes comparadas con estas actuaciones de esta gente miles y miles de años antes. Casarse con su media hermana, con su hermana, es normal entre esa gente de cultura alta, como decimos, entre los reyes. Esa práctica viene del dios, del Anunnaki, que le enseña al terrestre. Y ustedes recuerdan el caso, no sé si recuerdan, porque poca gente lee la Biblia. La gente habla de la Biblia, pero no se toma ni lo que anda con la Biblia debajo del brazo la leen. Agarran un pedacito y dicen lo que le da la gana, pero lo que leemos la Biblia 5, 6, 7 y 8 veces, uno descubre muchas cosas de cómo hasta el incesto no es condenado en la Biblia. Porque no eran los dioses que le enseñaban al terrestre cómo practicar la moral y la ética. Por eso Lot, cuando se queda solo con sus hijas en una montaña, después que destruyen su ciudad, Sodoma y Gomorra, por un ataque nuclear, la esposa muere contaminada en ese ataque nuclear y las dos hijas ya mayores se tienen que refugiar con su padre Lot, que era sobrino de Abraham, o sea, hijo de un hermano de Abraham, que había muerto allá en Ur, en el sur del Coyes, Irak. Y ellas dicen, bueno, vimos que fueron destruidas esas ciudades, ¿será que no queda nadie ya en el mundo para tener descendencia, para que mi padre tenga descendencia? Y la mayor le dice a la menor, vamos a hacer un plan. Le meten vino a Lot, su padre, y lo emborrachan y la mayor se acuesta con él, tiene sexo con él y queda embarazada.
Después al otro día vuelven y le meten vino al viejo y el borracho embaraza, la segunda se acuesta con él y se embaraza también. No hay ningún texto en la Biblia que condene eso. Eso está en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis. La destrucción de Sodoma y Gomorra, esos capítulos por ahí. De Lot, el sobrino de Abraham. Ellas dos elaboraron ese plan. No es que él la abusó. Fueron ellas dos que elaboraron el plan para quedar engravidada de su propio padre. Y no hay ningún Dios que la condene. Lea eso, está ahí. De todas estas cosas que tenemos hoy, de que los pecados de la carne, que muchos religiosos, monjas y padres se meten en la cabeza, puro disparate de estas religiones que tenemos hoy. Puro disparate. Que Dios dijo, que Dios no dijo, es falso. Cuando usted oye a alguna gente, algún pastor, algún padre, alguna mujer diciéndole, Dios me dijo que te dijera, diga, es un mentiroso, hipócrita. ¿Quién dijo que Dios dice? Como que Dios es un chismoso que no tiene coraje de decirle a uno mismo lo que él quiere. Necesita un mentiroso que diga que Dios dijo. Y hay gente que se lo cree. Dios me dijo ayer en la noche que tú me vas a colocar tu casa a mi nombre, con título y todo, me la vas a dar, me la vas a colocar a mi nombre, y Dios te va a ti dar un premio 3 veces mayor. Eso lo escuché de un pastor. Ahí estaba la noticia, por ahí por Guatemala, Honduras, sucedió eso, me parece. Y el tipo ignorante que no lee nada, que no sabe nada, se cree y va y le da el título de la casa al pastor. ¿Cómo es posible tanto engaño, tanta hipocresía, tanta mentira? Por la ingenuidad de la gente, por la ignorancia. Las religiones se promueven a través del miedo y la ignorancia del terrestre. Eso es lo que el Anunnaki descubrió y lo hizo. Digámosle que somos dioses y así no van a tener miedo, no van a obedecer y así podemos controlar estos millones y millones de terrestres y nosotros que somos los menos controlamos a los más de esa manera. Las bases antropológicas de las religiones son la mentira, el engaño y el miedo y la incredulidad del que cree en esas estupideces. Que tu alma se va al infierno o se va a la gloria, eso depende de lo que salga de la boca de esos mentirosos hipócritas. Falso. Y la gente no... Yo una vez estaba en una comunidad y escuché a una mujer aconsejando a su hija, diciéndole, mi hija, yo no quiero que tú te cases con tal fulano. Dios me dijo que ese no es el hombre que te conviene. Y la pobre hija se lo creyó. Porque si es Dios que lo manda, ¿quién se va a oponer? Es que el muchacho era negro y la mujer no quería que la hija se mezclara con un negro. Entonces apareció un enamorado blanco y la mamá le dijo, mi hija, Dios me dijo que ese es el hombre que te conviene. Manipulación completa, hipócrita. ¿Qué Dios es ese que cualquier idiota sin estudio lo manipula y habla en nombre de él? Pero peor son los otros más idiotas que se creen esas estupideces. Abran los ojos, señores, las religiones son eso. Entonces Manco Cápac se casa con su propia hermana. Herencia ética y moral de los llamados dioses, de los Anunnaki, le enseñan eso. Y así se mantiene el poder entre la familia. El Inca Manco Cápac se casó con una de sus propias hermanas, llamada Mama Ojo, y se pusieron a promulgar buenas leyes para el gobierno de su pueblo, o sea, rey y reina, hermanos, como rey y reina en Nibiru, en Sumeria y en otros lugares, medios hermanos o hermanos. En Sumeria vemos a Enki teniendo relaciones sexuales con sus propias hijas, buscando un heredero masculino. Teniendo relaciones, tuvo 3 hijas con su media hermana, buscando un hijo heredero, y no lo consiguió. Esa es la ética que heredamos en nuestra genética, señores. Pero las religiones la han convertido en algo pecaminoso, que es pecado, que es diabólico, que es una aberración.
y usted tiene relaciones con su medio hermano, con su hermano, y sale y nace alguien. Ese alguien tiene a veces que esconderse también, porque cuando va a la escuela y se descubre el secreto, le hacen la vida un infierno a ese niño, que no tiene culpa de nada, o a la niña. Por eso le dicen, tienen que irse a vivir lejos para poder vivir esa relación. Y creen que Dios los está maldiciendo la vida entera si aparece alguna deformación o alguna enfermedad. Ah, fue Dios que nos castigó. Hasta ahí llega la ignorancia de la gente y va más allá también. Entonces los dos, el hermano y la hermana, Manco Cápac y su hermana Mama Oyo, fueron nombrados entonces rey y reina y se pusieron a promulgar buenas leyes para el gobierno de su pueblo. Este relato, sigue diciendo Sitchin, que a veces recibe el nombre de la leyenda de los 4 hermanos Ayar. Cuenta, como lo hacen el resto de versiones de la fundación de Cusco, que el objeto mágico con el cual se designó al monarca y a la capital estaba hecho de oro macizo. El centro, el símbolo del poder. Ahora eres rey, toma este báculo, este poder. Yo te nombro, te designo, te elijo, tú eres el elegido. Como le hizo Dios, que es Anunnaki, a David, supuesto, al rey David en la Biblia, ¿no? Tú eres el elegido. Lo mismo se practica aquí, el sistema monárquico instaurado por el Anunnaki, llamado Dios, aquí en América también. Entonces ese báculo estaba hecho de oro puro, de oro macizo. Y dice Sitchin, esto es una pista que consideramos vital. Ningún antropólogo había considerado esa pista como vital. Que el báculo con el que se nombró rey a Inca Manco Cápac sea hecho de oro macizo. Los estudiosos, los antropólogos estudian esas cosas y pasan por alto ese detalle. Sitchin no, dicen, eso es una pista que considero vital y clave para desmarañar los enigmas de todas las civilizaciones de América. Cuando los españoles entraron en Cusco, la capital de los incas, se encontraron con una metrópoli, una gran ciudad, de más de 100.000 casas habitadas. O sea, no es 100.000 personas, 100.000 casas habitadas. ¿De cuántas personas en una casa? Entonces eran más de 100.000 personas viviendo en esta ciudad de Cusco cuando llegaron los españoles. Casas habitadas que rodeaban un centro religioso real de magníficos templos, palacios, jardines, plazas y mercados. La estructura urbana del Anunnaki. Ya lo inicia en Sumeria también. La casa de él está en el centro, alrededor de la casa del Anunnaki, que el terrestre le llama el templo. Van desarrollándose otros sectores, otros barrios, como decimos hoy. Pero el centro es la casa del Anunnaki, casa del llamado Dios. Ese era el esquema urbano que se tenía. ¿Quién lo da? Esa arquitectura, el Anunnaki, se le enseña al terrestre. Casas habitadas que rodeaban un centro religioso. Religioso real, o sea, el rey también hace el papel de sumo sacerdote, o sea, el que se comunica directamente con el Anunnaki, de quien recibe las órdenes, el que administra la casa del Anunnaki, llamado templo, es el rey o el sumo sacerdote. O sea, de esa casta es que el Anunnaki saca el rey y el sumo sacerdote, la casta que él elige. De ahí también el Anunnaki saca a la suma sacerdotisa, que es una mujer que a veces también le sirve a él sexualmente. Y muchos Anunnaki tuvieron hijos con las sacerdotisas de sus llamados templos, de sus residencias. Y esos fueron reyes después. Y se mantiene el poder en esa casta que el Anunnaki elige y a través de generaciones se sigue el poder ahí. No se le da el poder a cualquiera del pueblo, es a esa casta que él forma y le da ciertas informaciones privilegiadas que no la tiene el pueblo común. Entonces dice que cuando llegan los españoles a Cusco, encuentran una metrópolis, una inmensa ciudad de más de 100.000 casas habitadas que rodeaban un centro religioso real, o sea, el rey y sumo sacerdote ahí administrando la casa real, de magníficos templos, palacios, jardines, plazas y mercados. Toda una estructura arquitectónica urbana, no es rural, urbana, la ciudad
¿Quién le enseña a estos terrestres a construir esas organizaciones urbanas, esas ciudades del Anunnaki? Lo dicen las tablillas, ¿no? Les enseñó a cruzar grandes mares, océanos, en balsas, a navegar, se convirtió en grandes navegantes, a construir ciudades, le enseñó a los descendientes de Caín, que son los indígenas de aquí de América. Construir ciudades, a fundir grandes cantidades de metal, que los europeos no sabían hacer eso. Aprendieron con los indígenas de acá a fundir grandes cantidades de metales, los españoles, y esconden eso. Lo que nos enseñan es que ellos encontraron un montón de gente salvaje, que no tenían y dicen hasta que no tenían ni escritura, nada escrito, pero esconde que quemaron miles y miles de textos. Los españoles los quemaron, otros se los robaron y los tienen allá y no dejan que nadie llegue allá de Latinoamérica a estudiarlo. Esos son un monte de mentirosos y esas mentiras las estudiamos nosotros, nos las dan en los libros de escuela. Que aquí era salvaje y ellos vinieron a civilizarnos. Y no dicen nada de lo que aprendieron. Hasta en la comida aprendieron a comer aquí estos europeos. Los europeos andaban en barco comiendo galletitas con vino, que al poco mes se convertía en vinagre, ese vino, y las galletitas se podrían, apodrecían en los barcos, y así se la comían con gusano y todo. Hechas de harina de un cereal que producen ellos allá en Europa. Cuando ellos llegan aquí, el indígena es que le enseña al europeo, portugués, español y otro, a tener una comida que dura años, no se echa a perder. La harina de yuca o mandioca, el indígena la sabe tirarle la humedad, sacarle la humedad. Y esa harina seca se consume con carne, con pez, asado, con lo que sea. Y puede ser llevada por años, hecha polvo. Es solo colocarle encima de una superficie caliente y se va tostando un poco y ya tiene un alimento riquísimo, que dura años. Eso lo descubrieron los españoles acá y los portugueses y otros europeos. Y dejaron entonces de comer galletas podridas en los barcos. Y vino hecho vinagre. Porque el indígena fermentaba aquí bebidas que duraba muchísimo tiempo. Entonces ellos no dicen nada de eso, de que aprendieron aquí, sino que fueron salvajes que tenían que ser civilizados. Esa mentira, ¿quién expandió esa mentira sobre nuestros antepasados indígenas? Los españoles que llegaron, sobre todo los sacerdotes. Esos locos enfermos fueron los que comenzaron a quemar libros. Y decir, no, ellos no tenían escritura. Entonces estas generaciones de niños indígenas que nacieron después crecieron sin ninguna referencia cultural, porque ya desde pequeños los españoles le enseñaban que sus antepasados no tenían escritura, no sabían nada, eran salvajes que andaban con taparrabos por el monte. Esa es la idea que se tenía, y que tienen muchos todavía. O sea, la idea de que Europa es el centro del desarrollo de nuestro continente cultural, todo eso es falso. Lo que aprendieron de aquí, de los indígenas, lo esconden. Hasta el día de hoy son así. Ese complejo de sentirse superior lo tienen en la sangre. Porque creen que ese color de piel que tienen y ya él hace superior a otros. Puede ser el mejor médico del mundo que inventó alguna cosa y no dicen el nombre de él allá en Europa. Y si dicen el nombre, lo europeizan el nombre. Si se llama Pedro González, le ponen Peter G. Ahí lo dejan. Entonces uno lee el nombre y cree que es un inglés, es un estadounidense, es un latino, se llama Pedro. Pero lo esconde porque le da vergüenza sentirse. Es lo mismo, esa mentalidad de los europeos, ¿saben de dónde viene? De los más de 400 años que los negros africanos, musulmanes, conquistaron la península ibérica. Y fueron más allá en Europa. Dejaron toda esa cultura. Muchos reyes de Europa, blancos, son descendientes de reyes negros
africanos, de esos musulmanes que estuvieron más de 400 años en la península ibérica y más allá. Y todos esos cuadros de esos reyes fueron blanqueados en el siglo XIII, XIV, XVI, XV. Los reyes ordenaron que toda esa ascendencia negra que ellos tenían, las monarquías de los negros africanos en Europa, fueran todos, le pagaron a todos esos artistas para que esos retratos fueran emblanquecidos, y así lo hicieron. Los que eran negros ficaron blancos ahora. Y entonces tienen los cuadros en los palacios, mire, este es mi ascendente, el rey fulano de tal, que era así blanco como yo. Y mentira, es que era negro. Es que lo blanquearon, le pagaron a los artistas para que pintaran esos cuadros de nuevo y blanquearan el rostro de esos reyes que eran africanos. Y eso pasó en Europa y lo esconden. Pero sigue diciendo Sitchin que ese hecho de que el báculo fuera de oro macizo es una pista que él considera vital y clave para desenmarañar los enigmas de todas las civilizaciones de América. Cuando los españoles entraron en Cusco, dice que encontraron una ciudad entonces con más de 100.000 casas, situada entre dos ríos, el Tuyumayo y el Rodadero. La gente del Perú pues, tendrá estas informaciones mejor que nosotros. Entonces la ciudad situada entre dos ríos, el río Tuyumayo y el Rodadero, a más de 3.500 metros de altura. Cusco se encuentra a los pies del promontorio de Sacsayhuamán, una elevación de tierra, el promontorio. En la base de ese promontorio se encuentra Cusco. La ciudad estaba dividida en 12 distritos, organización urbana, que no se necesitó de que vinieran los españoles a enseñarlos aquí. ¿Quién le enseña eso al terrestre acá? El Anunnaki. Organización urbana, arquitectura urbana. La ciudad estaba dividida en 12 distritos, un número que desconcertaba a los españoles, dispuestos en un óvalo, o sea, una forma oval, forma de huevo. El primer distrito y el más antiguo, la terraza de la Arrodillada, estaba situado en la pendiente del promontorio en el noroeste. Allí habían construido sus palacios los primeros incas, y se supone que también el legendario Manco Cápac lo hizo allí. Todos los distritos llevaban nombres pintorescos, como por ejemplo el locutorio, la terraza de las flores, la puerta sagrada, con lo que en realidad se describían sus principales rasgos. Uno de los más destacados expertos de este siglo sobre el tema de Cusco, un tal Stamburi Agar, que escribió una obra llamada Cusco, la ciudad celestial, parece que era inglés o estadounidense. Yo estoy leyendo este nombre como se escribe, Stamburi Agar. Escribió esa obra en inglés, Cusco, la ciudad celestial, Cusco, the Celestial City. Remarcó la creencia de que Cusco se fundó y diseñó según un plan trazado, plan urbanístico, arquitectónico, por Manco Cápac. No es extraño que ese descendiente de Anunnaki, Manco Cápac, estuviera versado en organización urbana, en astronomía, en matemáticas, en letras, porque el Anunnaki a esa raza, a esa clase alta que él mismo formaba entre los reyes y los hombres de otro, le daba instrucción, le daba conocimiento que el pueblo común no tenía. Entonces dice que esa elaboración arquitectónica, dice ese escritor, recargó la creencia de que Cusco se fundó y diseñó según un plan trazado por Manco Cápac en el prehistórico lugar sagrado donde había comenzado la inmigración de los fundadores en Tiwanaku, junto al lago Titicaca. Si en el Oriente Medio el inicio fue en Sumeria,
Aquí en América el inicio de los Anunnaki fue en Tiwanaku. Ahí estaba el centro del poder de los Anunnaki aquí en América. En Tiwanaku, el ombligo del mundo, como allá se le decía a la ciudad de Nippur, donde residía el comandante en jefe de ellos en Lil, se le llamaba el ombligo del mundo, porque era el centro del poder del Anunnaki que gobierna el planeta. Y ellos tienen el planeta como una colonia. Entonces aquí en América el centro era Tiwanaku, junto al lago Titicaca. En su nombre, el ombligo de la Tierra, es el centro de control de la misión aquí en el planeta. Se trasladó de Nippur allá en Sumeria a Tiwanaku aquí en América. Porque en Lil y su hijo Ninurta vinieron aquí y crearon esos dominios aquí. Cuando allá se complicó la cosa en Sumeria y destruyeron la civilización con ataques nucleares, porque la guerra entre ellos era increíble, ¿no? Por el poder. Llegaron a un punto en que se mataron entre ellos mismos o lanzaron bombas y destruyeron aquella civilización en Sumeria que ellos mismos habían creado. Por tener el poder del centro de control. ¿Quién controla el envío de oro de aquí a Nibiru? Ese que lo controlaba aquí podía incluso reclamar el poder en Nibiru, el poder monárquico. Si Nibiru depende para salvarse como planeta, aquel agujero que se abrió en la atmósfera de Nibiru, se nos cuenta Enki, se sellaba solamente con el oro que llegaba de aquí de la Tierra, porque ningún planeta del sistema solar tiene tanto oro como el planeta Tierra. Y ese sellar ese agujero que producía un desequilibrio atmosférico tremendo, sequías, hambre, afectaba hasta la fertilidad de las personas y la gente comenzaba a reclamar al rey en Nibiru: usted no está solucionando nada, vamos a elegir a otro que solucione. O sea, era un aspecto de geopolítica el que tuviese oro allá llegando para el rey ir tapando el agujero y así ganarse el favor y la aprobación del pueblo, porque era un riesgo vital. Por ese agujero se podía ir la atmósfera de Nibiru y acabarse todos los signos de vida en Nibiru. Y eso dependía del oro que se enviaba de aquí. El que enviaba el oro de aquí, entonces tenía el control. Podía decir: yo quiero ser rey de Nibiru. Si no me entrega el poder, no le envío oro. Entonces ya tenían que decidir o que se salve Nibiru o que el rey sea sustituido. Entonces la lucha entre ellos aquí era por eso. ¿Quién tiene el control del espacio puerto aquí, del centro del control de la misión, no esa ciudad de donde vive el comandante de ellos, el ombligo del mundo, como yo decía, el ombligo de la Tierra, o sea, el centro de control de las misiones? ¿Quién controla eso? Entonces era una lucha entre ellos, el clan de Lil con el clan de Enki. ¿Quién controla el envío de oro aquí? Y eso produjo muchas guerras. Y en esa guerra de ellos metieron a los terrestres, que aprendieron a guerrear y a matarse hasta el día de hoy. Nos enseñaron esa desgracia de la guerra que sigue destruyendo nuestra humanidad hasta el día de hoy. Eso lo aprendimos de ellos. Entonces el oro era básico. Y sigue diciendo Sitchin entonces, dice: en su nombre, ombligo de la Tierra, el centro de control de la misión, Tiwanaku, significa ombligo de la Tierra. Y en su división en 4 partes, exactamente como sucedió en Sumeria, señores. Allá en Sumeria, cuando Enlil era el comandante en jefe, vivía allá en Nippur, al lado del río Éufrates, los Anunnaki se reunieron y decidieron fundar 4 regiones. Una era África, que se le entregó a Enki, y el centro estaba ahí en Egipto. Otra región era, la primera región era esa ahí de Mesopotamia, donde reinaba Enlil, el comandante en jefe. La segunda era África, donde reinaba Enki, el segundo comandante en jefe. La tercera región se le dio a una de las nietas de Enlil, guerrera, caprichosa, sanguinaria, desenfrenada sexualmente, que llamó Inanna, o Ishtar en otros lenguajes. Se le dio la tercera región, que era la región que corresponde al Valle del Indo, esas regiones de la India, por ahí.
para que la desarrollara y ella comandara esa región. Y la cuarta región que ellos crearon fue la región ahí del Sinaí, donde estaba el espacio puerto, porque era un sitio estratégico. El Lil decía, ni va a ser mío, ni va a ser de Enki, o su descendiente. Entonces vamos a colocarlo en manos de nuestra media hermana, Ninma, que vino de Nibiru, que tuvo hijos con los dos hermanos, con el Lil tanto y con Enki. Entonces vamos a entregársela a ella, que dirija ella esa región ahí, que sea neutral, donde, en el Sinaí, donde estaba el espacio puerto. Esa fue la cuarta región. Ya en la Biblia se habla de ese hecho, pero muy resumido, ¿no? Cuando los dioses se repartieron las naciones, se dice en el texto bíblico, el Antiguo Testamento. Fíjense, aquí se narra lo mismo, que fue la tierra dividida, tierra como planeta, en 4 regiones, simulando los 4 rincones de la tierra. Tanto él, hablando de Manco Cápac, tanto él como otros investigadores, hablando de este señor que les mencioné, el escritor Stanbury Hagar, dice, tanto él como otros investigadores vieron una expresión de los conceptos terrestres en estas denominaciones de ombligo de la tierra, y su división en 4 partes. Tanto ese escritor como otros vieron una expresión de los conceptos terrestres. Sin embargo, en otros detalles del plano de la ciudad, vio este escritor aspectos de conocimiento celeste, o sea, conocimiento que vienen de los Anunnaki, los llamados dioses, que no podían haber venido de los terrestres, esos conocimientos. Aspectos de conocimientos celestes. De ahí el título de su libro, ¿no? De Ciudad Sagrada, referente a esos llamados dioses. A los ríos que flanqueaban el centro de la ciudad se les hizo discurrir, un trabajo de desviar los ríos, un trabajo arquitectónico muy profundo, urbanístico, desviar las aguas de los ríos. A los aspectos de conocimientos celestes, a los ríos que flanqueaban el centro de la ciudad se le hizo discurrir por canales artificiales. Señores, ¿cómo es posible que estos burros españoles le hayan metido en la cabeza a millones de personas que aquí no había nada, que eran salvajes? Vinimos a civilizarlos, siguen diciendo hasta el día de hoy los españoles. No, vinimos a civilizarlos. Fíjense toda esta información, arquitectura, que viene de estos señores, de aspecto celestial, de otras razas, vienen de otro planeta. Esos investigadores descubren expresión de los conceptos terrestres. Sin embargo, en otros detalles del plano de la ciudad de Cusco, vio ese escritor aspectos de conocimientos celestes. Entonces, a los ríos que flanqueaban el centro de la ciudad se les hizo discurrir por canales artificiales que imitaban, ¿qué? La Vía Láctea, el espacio. Ese conocimiento solo podría venir de los Anunnaki, que eran los que iban y venían por el espacio con sus naves. El terrestre no hacía eso. De combinar una construcción aquí en la Tierra con la Vía Láctea significa que usted conoce la Vía Láctea. Combinar una construcción aquí con la constelación de Orión significa que usted conoce la constelación de Orión. Para poder hacer esa arquitectura astronómica. El conocimiento que le transmite el Anunnaki al terrestre aquí en Cusco. Canales artificiales que imitaban la Vía Láctea y los 12 distritos imitaban la división de los cielos en 12 casas zodiacales. Eso viene de los Anunnaki, esos conocimientos. Significativamente para nuestros estudios, dice Sitchin, de los acontecimientos en la Tierra y su datación, este escritor de apellido Hagar llegó a la conclusión de que el primer distrito y el más antiguo representaba a la constelación de Aries. Arquitectura espacial implantada, diseñada aquí en esta ciudad de Cusco. ¿Quiénes los hacían? Los que vinieron del cielo a la tierra con sus naves.
representaba la constelación de Aries, del toro, o del cordero, mejor dicho, Aries, el cordero. Otros exploradores, como un tal Esquier, del siglo XIX, describieron un Cusco hispánico, pero construido sobre los restos de la antigua ciudad inca. Los españoles llegaron, destruyeron y construyeron encima de esos edificios, de esos restos de esos edificios que ellos mismos habían quemado. De los restos de los edificios incas, los incapaces, como alguien dijo, construyeron sus templos, la catedral, no sé qué, y se le dieron un nombre de una santa, ¿no? Catedral de esto. Cuando se va y se investiga y se llega al fondo, la base de esos edificios son los edificios de los incas. Las murallas están todavía ahí, las bases de piedra. Era para sepultar todo culturalmente. Le matamos la cultura a estos pueblos, los dominamos más fácil. Igual de hoy, le quitamos la fiesta del sol, del Inti, en Perú o lo que sea, en Chile, y le metemos la fiesta de las brujas de Estados Unidos. Eliminar la cultura de los pueblos para que los pueblos lleguen, las generaciones que nacen lleguen a ver su propia cultura como algo ridículo. La fiesta del Inti. Es mejor el Halloween. Suena más bonito. El imperio eliminando la cultura. Se va repitiendo todo. El imperio eliminando la cultura de nuestros pueblos para que la encontremos ridícula y copiemos la de ellos. El Thanksgiving. Es mejor decir Happy Birthday to you que decir feliz cumpleaños para ti. Hay gente que lo encuentra más bonito en inglés. Es el suicidio cultural de muchos de nuestros pueblos, copiando lo que viene del imperio para así dominarnos mejor. Son prácticas que vienen de los Anunnaki en relación a los terrestres y se siguen practicando hasta el día de hoy. Eliminarle la cultura, así los controlamos más fácil. Nos llevamos a todos esos niños, peruanos, argentinos, brasileños, dominicanos, puertorriqueños, le damos visa por 10 y 15 años, que nazcan allá, que crecen allá, después vuelvan a su país. ¿A quién van a defender? A los Estados Unidos, porque ya tiene la mentalidad estadounidense en la cabeza. Vuelven a sus países, son presidentes, son candidatos y van a querer imitar a la cultura en la que ellos nacieron, la estadounidense. Ese es el trabajo del imperio cultural para destruirnos, desunirnos. Mucha gente ni lo percibe. Vamos a ponerle mejor panty a la ropa interior femenina. No suena más bonito panty en inglés. O otras estupideces que la gente copia porque cree que en inglés es más bonito. O sea, el trabajo cultural, de eliminación cultural, suicidio cultural que se está llevando a cabo para así controlarlo mejor. ¿Por qué que Rusia está fuerte? ¿Por qué todos los países, más de 30 países de la OTAN, no han podido derrotar a Rusia y están siendo derrotados y acompañados por Estados Unidos, que les manda las armas? Porque Putin ha hecho énfasis en defender la cultura rusa. Eliminó todos esos programas de los gays, de promover la agenda gay a través de la televisión, un monte de hombres afeminados, levantándose como artistas, siendo ejemplo para miles de niños y niñas que van creciendo y mirando la televisión o el internet, y poniendo eso como modelo de cultura, que es normal usted casarse con un hombre, que ellos tienen sus derechos. ¿A dónde va un país donde todos son maricones? ¿Tiene futuro? No, es un plan para destruir esa cultura. El gobierno Biden y Obama implementaron la cultura gay para metérsela a todos los países. Denle espacio en la televisión a los gays. Que los niños y las niñas lo vean como modelos y los sigan. Eso de la familia tradicional, no, eso déjenlo de lado, eso es antiguo. Putin reagarra su cultura rusa tradicional, sus valores. En esta casa aquí no se habla malas palabras, palabrones, se habla con naturalidad,
en voz baja, aquí no se grita como hacen los estadounidenses y los europeos. Usted tiene que respetar las cosas de los otros, no ser ladrón. Esos son los valores que ya están en nuestras culturas. No robar, no matar, no ser corrupto. Son valores de nuestros indígenas que lo quieren sustituir por esos valores que vienen de allá, del imperio, para que los veamos como naturales. Y desfile gay por aquí, por allá, hombre vestido de mujeres. Esa gente siempre existieron. Y nadie los molestaba. Ahora andan en carruajes, en comparsas, en procesiones, en desfiles gay, hombre vestido de mujer, en la televisión, para aquí, para allá, haciendo programas. Ese es el empuje de la cultura estadounidense, cultura del imperio, para destruir la cultura de los otros pueblos. Y eso es lo que Rusia rechazó, expulsó a toda esa propaganda gay de Rusia. Vivan normales, pero no pueden estar promoviendo ese tipo de vida en la televisión, ni en las novelas, ni por internet. Defender la familia, como era antes. Porque es un trabajo cultural para destruir desde dentro las culturas de los países, así dominarlo más fácil. En Estados Unidos es un desastre. Fíjense lo que aprobó Biden. Una ley que cualquier niño de 11 o 10 que se sienta mujer diga que quiere ser mujer y van y le hacen una cirugía y lo convierten en mujer. Y los padres no pueden oponerse. Y las escuelas, los profesores no pueden comunicárselo a los padres que eso va a suceder. Le dan derecho a un niño, a un niño o una niña que todavía no tiene racionalidad de medir consecuencias a nivel sexual, le dan ese derecho de, yo me siento mujer, que me hagan una cirugía para transformarme el sexo. Si a los 19 me da con que no, yo soy hombre, entonces me revierten. Una locura total. Eso se lo quieren imponer a los otros países. Y llaman eso de libertad. Manipular con un plan bien hecho en Estados Unidos en la cultura para que la gente lo vea como algo normal, como un derecho. Y es para ir jodiendo la cultura de nuestros países. Así nos dominan mejor. Como dijo Simón Bolívar, nos dominan más por la ideología que por las guerras. Tienen controlado en la cabeza el plan del Anunnaki, después del diluvio, cómo los menos vamos a controlar a los más. Vamos a inventar que somos dioses. La ideología, a través de la mente, ahí los controlamos todos. Entonces ese llamado Esquier y otros exploradores del siglo XIX describieron un Cusco hispánico, pero construido sobre los restos de la antigua ciudad inca. Este Esquier y otros hablan de Cusco, pero solamente se limitan al Cusco que ya los españoles habían construido, destruido y construido. Construido sobre los restos de la antigua ciudad inca. Así pues, para una descripción de Cusco, tal como la encontraron los conquistadores españoles, habría que leer, no a Esquier y a esos que hablan del Cusco españolizado ya, sino habría que leer, dice Sitchin, los escritos de cronistas anteriores que hablan sí del Cusco original, como por ejemplo Pedro Cieza de León, que escribe una obra llamada Crónicas del Perú. Describió la capital de los incas, sus edificios, plazas y puentes en los más entusiastas términos. Escribe Cieza, entre comillas, una ciudad noblemente adornada, cierra comillas, noblemente adornada. Una ciudad, así la describe este narrador español de la época colonial, este cronista, Pedro Cieza de León. Describió la capital de los incas, Cusco, sus edificios, plazas y puentes en los más entusiastas términos. Una ciudad noblemente adornada.
de cuyo centro 4 caminos reales llevaban hasta las regiones más remotas del imperio. Recuerdan la vía Epia de Roma, que atravesaba la ciudad de Roma y llegaba hasta los límites casi del imperio romano. La vía Epia. Mírense, aquí, entre los incas también, es el esquema Anunnaki, la información arquitectónica Anunnaki. 4 caminos que salían de la ciudad, que llevaban hasta las regiones más remotas del imperio, y atribuía a este Cieza de León, cronista español de la colonia, atribuía a la riqueza de Cusco no solo a la costumbre de conservar intactos los palacios de los reyes fallecidos, sino también a la ley que obligaba a llevar oro y plata a la ciudad como homenaje y como ofrendas, aunque prohibía tomarlos bajo pena de muerte. Por eso cuando el español le pregunta al indígena en el altiplano andino, ¿de quién es el oro? El indígena dice, de ellos, que vinieron de arriba hacia abajo, de los Anunnaki. Exactamente. Verdad concreta, profunda. Entonces la ley penaba con muerte a quien sustraía ese oro. O sea, por esa ley todos los españoles ladrones debían ser muertos. Prohibía tomar los objetos de oro bajo pena de muerte. Dice ese Cieza de León, Cusco era grande y majestuosa, y la debió fundar un pueblo de gran inteligencia. ¿Ves? Este español reconoce la inteligencia, en lugar de decir que vinimos a civilizarlo, este reconoce. Eso tuvo que ser gente de mucha inteligencia que fundó esta ciudad, dice ese cronista español. Tenía hermosas calles, salvo que eran muy estrechas, y las casas estaban construidas con macizas piedras, bellamente encajadas. Calles que eran muy estrechas. Pues eso es lo mismo que hacían ellos en Europa. Vayan a España, vayan a Portugal, vayan a esas ciudades antiguas de Europa, van a ver las calles estrechísimas, Italia, donde sea, estrechísimas, el mismo esquema arquitectónico. Que uno bostezaba de un lado de la calle y se veía en la casa de al lado. Entonces, si eso está diciendo simplemente lo que ya tenía en Europa, calles estrechas, porque lo que andaba eran carritos tirados por caballos, por esas calles. Por eso eran estrechas. Y las casas estaban construidas con macizas piedras bellamente encajadas. Estas piedras eran muy grandes y bien talladas. ¿Con qué tallaban las piedras? No era martillazo, no. Encajar esas piedras como se ven en varias partes del planeta, en los Andes, en Asia, en África, piedras encajadas exactamente una con otra, talladas para que encajen. No pasa una aguja entre medio de ellas. Tecnología Anunnaki, que le enseña al terrestre a construir, le enseñó a construir ciudades, dice el texto de las tablillas. Bellamente encajadas, no era una cosa de locos, bellamente, o sea, hay un trabajo arquitectónico serio y profundo, bellamente encajadas estas piedras enormes. Casas de piedra, no de barro cocido como en Europa, de piedra, millones y millones de años duran. Nadie en Europa construía con piedras grandes talladas de toneladas de peso, eso no existía, era puro barro cocido. Que se le metía una humedad del carajo a esas casas y vivían todo el mundo enfermo. Piedras bellamente encajadas, estas piedras eran muy grandes y bien talladas. Las otras partes de las casas eran de madera y paja. No quedan restos de tejas, ladrillos o cal entre ellos. Garcilaso de la Vega, que llevaba el nombre de su padre español, pero también el título real de Inca, entonces el Inca Garcilaso se le dice a este escritor peruano, pues su madre era de la dinastía real Inca. Después de describir los 12 distritos, decía que a excepción del palacio del primer Inca, era el primer distrito en las pendientes de Sacsayhuamán,
construir en pendientes con enormes piedras. ¿Quién usaba esa tecnología? El Anunnaki le enseña al terrestre. Los palacios del resto de incas se agrupaban alrededor del centro de la ciudad, cerca del gran templo. En su época aún, la época de Garcilaso de la Vega, el Inca, existían los palacios del segundo, el sexto, el noveno, el décimo, undécimo y duodécimo incas. Después fueron quemados por los españoles. Algunos de ellos daban a la plaza principal de la capital llamada Huacaipata. Allí el inca gobernante, sentado sobre un gran estrado, su familia, la corte y los sacerdotes presenciaban y dirigían las festividades y las ceremonias religiosas, 4 de las cuales estaban relacionadas con los solsticios de verano e invierno y los equinoccios de primavera y otoño. Conocimiento astronómico profundo. Vamos a parar por acá, señores. En la próxima lectura continuamos con estas maravillas de nuestra historia americana, temas para los que le interesen su historia. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.